Muy buenas a todos y gracias por estar en este nuevo programa de Más que Vencedores. Hoy tenemos un programa muy especial con una participación directa de uno de nuestros colaboradores locales en India. Así que no te lo puedes perder. Permanece atento que empezamos. Como decía antes, muchas gracias a todos los que estáis con nosotros en el día de hoy. Como siempre, os animamos a dejarnos vuestros saludos y los mensajes en el chat de Facebook, de YouTube o Instagram. Y sobre todo, a que compartáis este vídeo de modo que llegue lo más lejos posible. En el día de hoy volvemos a hablar de India, porque como muchos que nos seguís ya sabéis, la India está en crisis. Los cristianos de India están siendo afectados por la propaganda dirigida a ellos por parte del gobierno y de las autoridades locales, la persecución que sufren también por parte de la sociedad en general y finalmente por esta pandemia del COVID-19 que está afectando al país de una forma muy dramática. Nuestro compañero Daniel Fiz ha tenido la oportunidad de entrevistar a Solomon, uno de nuestros colaboradores locales en este país, en India. Solomon nos va a contar cómo es la situación actual de allí para los cristianos de India, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan y cómo podemos marcar la diferencia en la iglesia en India. Así que, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Solomon, muchas gracias por aportar un poco de tu tiempo para acompañarnos hoy. Hace algunas semanas se habló mucho de la India y del COVID y cómo estaba afectando al país, y se habló de esto en todos los medios de comunicación del mundo prácticamente. Pero luego el interés se fue disipando. ¿Nos podrías comentar cuál es la situación actual? Sí, esta situación de pandemia, la propagación del coronavirus y cómo ha afectado a millones de personas en todo el país. En el último par de meses estaba aumentando mucho. Millones de personas se vieron muy afectadas por este virus y les resultaba muy difícil encontrar un posible tratamiento médico. Hospitales, medicamentos e incluso oxígeno. La infraestructura sanitaria era muy deficiente y la gente sufrió realmente. Vemos que miles de personas mueren cada día, casi 4.000, 5.000 personas morían cada día. Y ahora vemos que la infección ha disminuido. El número de personas infectadas ha disminuido, pero la amenaza sigue siendo muy alta. Y todavía vemos que las tasas de mortalidad están en el nivel de 3.000, 4.000. Así que sí, está bajo control en cierto modo, pero la gente pierde la vida cada día. La situación parece estar bajo control, pero hay muchos otros factores implicados. Solomon, ¿y nos podrías comentar cómo afecta la pandemia a la iglesia perseguida y cómo ha afectado al ministerio y al trabajo que realizamos con ella? Esta situación de pandemia ha afectado mucho a la iglesia perseguida. Hay muchas personas que se han visto afectadas. Nuestras comunidades objetivo, cientos de personas afectadas por todo esto. Hemos perdido casi 2.000 pastores y líderes de iglesia en los últimos 2 meses. Miles y miles de cristianos han perdido la vida luchando contra este virus. Esto les ha afectado de manera brutal, porque por un lado esta infección estaba afectando a sus vidas, a sus seres queridos, y por otro lado no tenían ninguna fuente de ingresos para sobrevivir, no tenían ningún lugar al que ir para recibir tratamiento, y todo esto estaba ocurriendo a la vez. La gente estaba en una situación muy difícil. Recuerdo que cuando la situación se encontraba en su punto álgido y la gente estaba muy afectada, algunos de nuestros colaboradores empezaron a recolectar bombonas de oxígeno con la ayuda de algunos líderes religiosos y voluntarios, porque la gente no tenía lugar donde encontrarlas. En ese momento pudimos ayudar a muchas de esas personas que estaban en una situación muy crítica en ese momento. Y en medio de esta situación, en medio de toda esta pandemia, ¿dónde ves a Dios obrar?
Es realmente asombroso ver a Dios obrar. Muchas veces esta pregunta es una pregunta muy compleja que surge cuando estamos siendo afectados o nuestros seres queridos están siendo afectados. Lo hemos visto en nuestra propia red, cuando muchos de nuestros colaboradores estaban siendo gravemente afectados por este virus y a su vez sus seres queridos también estaban siendo gravemente afectados por el COVID-19. Entonces esa pregunta surgía una y otra vez. Dios, ¿qué estás haciendo? Cuando vemos que la gente muere, que la gente se ve afectada por esto, ya sabes, como Habacuc, cuando tenía tantas preguntas a Dios, le preguntaba, Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero él esperaba en el Señor. Él decía, esperaré al Señor para obtener mi respuesta. Y dice que vio a Dios sentado en el trono más alto. Y ahí es donde vemos que Dios está trabajando. Dice la palabra, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y su fe es tan fuerte que cuando ve a Dios sentado en el trono, lo afirma. Lo reconoce. Señor, he ido a hablar de todo lo que has hecho en el pasado. Deja que ocurra en nuestros días. Aquí podemos ver la forma en la que el Señor rescata y sana a su pueblo. Señor, haz que ocurra en nuestros días. Esa es la oración. Y es tan sorprendente. Hemos visto un gran avance en este sentido. Muchos de nuestros colaboradores, muchos de nuestros socios, cuando estaban realmente muy, muy graves, y el médico nos decía, no podemos salvar sus vidas. Es cuestión de horas, de 1 o 2 días. En ese momento veíamos la curación de Dios en sus vidas. Veíamos cómo Dios los tocaba. Hemos visto que Dios tiene un propósito en sus vidas. ¿Por qué dices que los nacionalistas hindúes quieren erradicar a las minorías religiosas de la India? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo las mentiras que están siendo difundidas sobre los cristianos han calado en la sociedad india? Como todos sabemos, el fundamentalismo hindú es una ideología hindutva. Esta ideología quiere que esta nación sea una nación hinduista, con solo personas que expresen y practiquen la fe hindú. En su programa quieren que todos sigan la religión hindú. Para ellos, la India debe ser una nación de una sola religión, y esa es la religión hindú. Una lengua que es el hindi, una cultura que es la cultura hindú. Todas las personas de otra religión deben convertirse en hindúes o vivir como ciudadanos de segunda clase en este país. Con este tipo de ideología y con este tipo de agenda, incluso durante esta pandemia, mientras todo el país está afectado por este virus y está luchando por su vida, el régimen actual sigue trabajando para controlar a las personas de otras religiones. Lo que quieren hacer contra los cristianos, contra la iglesia, contra la misión, lo vemos en los 3 estados indios donde los nacionalistas hindúes están al poder. En estos estados han aplicado leyes anticonversión, incluso durante esta situación de pandemia, lo que demuestra que su agenda es más importante para ellos que la crisis nacional que estamos viviendo. Y no solo esto, uno de los líderes estatales dijo que esta ley anticonversión impedirá que las iglesias y las organizaciones misioneras conviertan a los Dalit y a las tribus al cristianismo. La forma en la que se comunicó esta declaración empezó a afectar inmediatamente a nuestros planes en el campo. Los fundamentalistas hindúes empezaron a ponerse en marcha y atacar a la iglesia. Al mismo tiempo, un grupo de personas atacó una iglesia mientras los cristianos montaban la decoración navideña. Los atacaron y los golpearon. De entre esos creyentes había una mujer embarazada de 8 meses y uno de los fundamentalistas le dio una patada en el estómago tan fuerte que perdió a su bebé. Ese bebé murió. Y no solo eso, cuando la familia pidió justicia pidiendo que se detuviera al culpable, la policía llegó al hospital antes que ellos y se llevó el informe que decía cómo había muerto el niño. La familia nunca pudo acceder al informe. Se puede ver cómo quieren manipular y controlar el sistema y cómo quieren presionar a las comunidades cristianas.
cómo quieren atacarlas y aplastarlas. Es muy difícil. En otro de los estados en el que se aplicó la misma ley, se comenzó a instigar a la comunidad tribal local a empezar a atacar a la iglesia. También empezaron a reconvertir a la fuerza a los cristianos al hinduismo. Hay una familia en el centro de la India en la que obligaron al marido y a la mujer a reconvertirse al hinduismo. Pero sus 3 hijos dijeron no vamos a dejar nuestro Señor, no vamos a dejar el cristianismo. Sin embargo, debido a la presión de la sociedad, las amenazas de muerte también, los padres se reconvirtieron al hinduismo. No solo eso, la comunidad también les obligó a echar a sus hijos de sus casas. Así que esos chicos y chicas fueron expulsados por culpa de estas personas. Así es como están instigando a las comunidades y creando odio entre ellas. Este país siempre ha sido un país laico, pero ahora, debido a la nueva dinámica, la gente ha empezado a odiarse entre sí, a odiar a la iglesia, a odiar a las comunidades cristianas. Se ha escrito una nueva narrativa contra ellos que dice que los que quieren que la gente se convierta al cristianismo quieren hacer de la India un esclavo de Occidente. Como sabes, hemos basado nuestra campaña para la India en el versículo de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, y el versículo acaba diciendo derribados, pero no destruidos. ¿Qué relación tiene este pasaje con la Iglesia de la India actualmente? Todos los días vemos y escuchamos historias de pastores y líderes de la iglesia que son atacados, golpeados brutalmente y encarcelados. Recientemente un pastor fue detenido por una falsa acusación de que estaba convirtiendo a la gente al cristianismo por la fuerza. Lo encerraron durante 21 días y le dieron una brutal paliza dentro de la cárcel. Gracias a Dios la gente pudo sacarlo en libertad bajo fianza. El caso aún continúa. La gente no se detuvo ahí. Cuando se enteraron de que estaba en libertad, volvieron a atacarlo y de nuevo lo atraparon y lo llevaron a comisaría, acusándolo de convertir ilegalmente a la gente al cristianismo. En este país, la Constitución nos garantiza el derecho a profesar, practicar y compartir nuestra fe. Tenemos esta garantía de que podemos profesar la fe que queramos, practicar la fe que queramos y compartir la fe que tenemos a otras personas. Sin embargo, en el nuevo sistema, con las leyes anticonversión, todos nuestros derechos básicos están siendo disminuidos y socavados. A esa persona la policía la detuvo otra vez. De nuevo quedó en libertad bajo fianza, gracias al Señor. Estuvimos hablando con él y nos dijo que no dejaría de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pase lo que pase, pueden aplastarme, pueden matarme, pueden ponerme entre rejas, pero compartiré el Evangelio de Jesucristo, pase lo que pase. Y esto es lo que vemos, cómo la gente está siendo aplastada, encarcelada, asesinada, violada, pero aun a pesar de todo esto se mantienen fuertes. Porque vosotros estáis orando, porque los estáis apoyando. Sus oraciones están siendo respondidas en las vidas de estas personas que están pasando por todo este sufrimiento. Anteriormente has dicho que tenemos que actuar ahora porque podría ser nuestra última oportunidad. ¿Por qué es especialmente importante y urgente orar por la India ahora? ¿Qué está en juego? Hubo un líder fundamentalista hindú que dijo que el 31 de diciembre de 2021 sería el último día para el cristianismo en la India. Vemos que lo que dijo está sucediendo en ciudades donde hay nuevas políticas, nuevos sistemas, y los fundamentalistas hindúes están tratando de controlar y atacar a la iglesia. Todas esas cosas están sucediendo, están empujando a los cristianos a ser ciudadanos de segunda clase en este país. Tenemos muy poco tiempo antes de que su amenaza de deshacerse del cristianismo se haga realidad. Debemos orar por la India. Debemos orar por la comunidad cristiana de este país. Se están haciendo muchas cosas para eliminar el cristianismo en este país. Sabemos con certeza que no podrán hacerlo, pero sí cortarán nuestros recursos. La comunidad cristiana será aislada y discriminada. No habrá oportunidades de trabajo. No habrá oportunidades de negocio. Para evitar que todo esto ocurra, debemos orar por los cristianos de India. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos del poder de la oración? ¿Qué se siente cuando alguien ora por ti? Sí, es realmente increíble que oren y apoyen a nuestra gente.
Cuando se ayuda a la gente con recursos y se sabe que otros están orando por ellos o que se han enviado un donativo para ellos, es algo realmente sorprendente. En los últimos 2 años, especialmente durante la situación del COVID, hemos podido ofrecer a miles de personas actividades de generación de ingresos que pueden utilizar para, a su vez, generar su propia fuente de ingresos. Hay muchas comunidades que han empezado a ofrendar y han empezado a apoyar a los pastores y a otras comunidades eclesiásticas para ayudarles a sobrevivir en esta época de dificultades. Cuando estábamos allí y hablábamos con ellos, decían: sabemos que toda la provisión viene del Señor, sabemos que la gente ora y nos apoya. Así que mientras trabajamos en estos proyectos, también oramos por las comunidades que nos rodean. Dios nos inspira para llevar esta ayuda a nuestros hermanos y hermanas. Es asombroso escuchar esto, cómo estáis orando por la gente de aquí y ellos están siendo tan bendecidos que están bendiciendo a otros. Finalmente, Solomon, ¿podrías compartir con nosotros lo que hay en lo más profundo de tu corazón ahora que hemos dado comienzo a esta campaña para la India? ¿Cuáles son tus temores y, sobre todo, cuál es tu esperanza? Es un momento tan difícil en términos de esta situación de pandemia. Vemos que hay tantas personas afectadas por este virus y, por otro lado, nuestros hermanos y hermanas cristianas están siendo atacados, discriminados, aislados y aplastados. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Es desgarrador escuchar estas historias tan brutales de cristianos siendo atacados de una manera tan dura. Aún a pesar de todo esto, vemos que el Señor está actuando de forma muy sorprendente para apoyar y cuidar a estas personas. Estamos sorprendidos de cómo Dios actúa a través de nuestra organización, nuestra red, nuestros socios, permitiéndonos llegar a esas personas a tiempo para apoyarlas y ayudarlas, para restaurar sus vidas. Estar con ellos en estos momentos de dificultad. Realmente alabo a Dios por lo que está haciendo para que su pueblo se mantenga fuerte. Eso es lo que vemos. Sé con certeza que pase lo que pase, diga lo que diga la gente, su deseo, esta agenda de eliminar el cristianismo de la faz de este país, sé con certeza que día a día la Iglesia se está haciendo más y más fuerte en la fe. Veremos que la iglesia de mañana será una iglesia fuerte y misionera, que llegará a la gente, que será una bendición para este país y una bendición para todos aquellos que lo rodean. Lo estamos viendo y está sucediendo. Aun a pesar de que los cristianos se enfrenten a la discriminación, de que sean tratados como ciudadanos de segunda clase, sabemos que este país nos pertenece, que somos parte de esta nación. Dios nos ha puesto aquí para ser una bendición para este país. Los cristianos y la Iglesia lo harán. Como hemos visto, la situación para los cristianos en India es extremadamente difícil. Sin embargo, también hemos podido ver cómo la mano del Señor está sobre su pueblo. Nuestro hermano Solomon nos contaba que la Iglesia de India está sufriendo uno de sus momentos más duros de quizás toda su historia. Es nuestro momento de actuar, es nuestro momento de ser la voz de los que no tienen voz y de apoyar a nuestros hermanos en India. Para ello os animo a entrar a www.puertasabiertas.org/India en crisis. Podéis ver la dirección aquí abajo en pantalla. Allí tendréis la oportunidad de leer y conocer otros testimonios de hermanos en India y sobre todo también tendréis la oportunidad de apoyar de forma directa la obra que se está realizando allí a través de nuestros colaboradores locales. Lo podréis hacer mediante los donativos a través de los formularios web que encontraréis en la página y también a través de la oración. Hemos visto, como contaba nuestro hermano Solomon, la sensación, el sentimiento que creaba en ellos el saber que hermanos de todo el mundo estaban orando por ellos. Hemos dispuesto un calendario de 31 días de oración por India. Podéis descargar allí mismo en www.puertasabiertas.org/India en crisis. A través de estas herramientas podéis actuar y colaborar de forma directa y sobre todo de quizás dar un paso más en ese compromiso como compañeros de oración para con nuestros hermanos en la India. Nuestra ayuda económica, nuestra oración, nuestro compromiso, no ese compromiso del que hablaba, se transforma en apoyo directo a nuestros hermanos en India. Así que está en nuestras manos marcar la diferencia.
Y con esto me despido. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante el día de hoy. Nos volvemos a ver el lunes que viene en un nuevo directo. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para recibir toda esa información relacionada con la Iglesia perseguida. Así que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene.